Muy bien. Pues bueno, los voy a tratar de llevar a través de una aventura que no es de ahorita, es algo que surgió hace unos años atrás. Y bueno, ha continuado y particularmente la pandemia hizo que fructificara, que eclosionara como una cuestión bastante fuerte, muy poderosa, que viene siendo precisamente el gran coliseo de textos productivos, como se le llama ahora. Voy a contar un poco la historia de lo que es este proyecto, cómo ha surgido y dónde avanzó, qué sucedió en 2020, particularmente el punto álgido de la pandemia, conclusiones de ese momento y después, si da tiempo suficiente, cerraré con cuestiones de lo que sucedió los últimos 2 años. En primer lugar, el origen proviene tanto de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, que fue fundada en los 90s. Tuve oportunidad de ser miembro de ella. El último presidente fue Miguel Ángel Fernández. Y en alguna época, pues inclusive se mostró lo que era los premios Isigias. Esta asociación, la AMCIF, perduró durante un tiempo, aunque poco a poco fuimos pocos los que acudíamos a las sesiones, a las tertulias, y de repente, por ahí hace unos 15 años atrás, descubrimos que había una tertulia de ciencia ficción y fantasía, y bueno, los que éramos de la AMCIF, o acudimos al Zambros de los Azulejos, y nos encontramos con precisamente Jorge Armando Romo, que había fundado junto con compañeros de la carrera la tertulia. Platicamos y decidimos que realmente la estafeta y la continuidad se diera con la tertulia de la Ciudad de México, y a partir de ahí arrancó sus actividades. Nos reuníamos cada mes, nos reuníamos cada X tiempo para platicar de ciencia ficción, de películas, por meses leíamos un libro, veíamos películas, y se mantuvo. Algo que sucedió en el intercurso es que muchos de los que participamos en la ANCIF y muchos de los que participaban en la tertulia eran escritores, y constantemente surgía la necesidad de precisamente tallarnos entre nosotros. Fueron una serie de actividades, al menos 6, 7 veces, duraban máximo 2 meses, estábamos varios, Luis Flores, Ángel Suárez, Mauricio del Castillo, un servidor, y llegaban personas nuevas. Pero arrancaban y pues, tarde o temprano no acudían. Entonces, bueno, pasa el tiempo, Jorge Armando declina, continuar con la presidencia y se le entrega a Adriana Letechepía, y con ella continuamos las actividades de la tertulia, que necesita juntarnos cada mes aproximadamente, ver películas y tener actividades. ¿Qué sucede? Hace 2 años atrás, empezamos a tener actividades. También me parece que se desconectó, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver si se conecta. Fallas técnicas normales. Veamos si... supongo que sí. Ah, ahí está. ¿Eduardo? Sí, ya regresé, una disculpa. Entré con la máquina número 2, previendo precisamente una emergencia. Ok. Continúo. Excelente. Una disculpa. Entonces, andábamos en esto. Entonces, seguimos presentando. En 2017 y 18 se empezó a ver la necesidad de continuar el taller de la tertulia. Esto, para efecto, nos reuníamos en Estamos los Pajetos y demás, o en IPS, u otros lugares, inclusive cafés. ¿Qué sucede? A mediados de 2019, Osvaldo Patiño, de la librería Guillermo Tovar y Teresa, nos invita a hacer el taller de una forma más céntrica. Nos brindó el espacio de la librería y bueno, aceptamos y nos arrancamos. Nos daban difusión, al estar más céntrico empezó a acudir muchísimas personas, lo mínimo eran 10 personas y hasta 15 personas, sesiones de 3 horas, y bueno, siempre, como había sido, siempre fue gratuito, y lo que coordinábamos Adriana Letechepía, la presidenta de la tertulia, y un servidor. Bien, ¿qué pasa? Viene ahora sí. El funcionamiento es un taller abierto. Significa que prácticamente no hay fecha de inicio y fin. Quien quiere asiste cuando quiere. Y por otro lado, además, es múltiple. Recibimos textos, narrativa de cualquier tipo, cuento, relato, novela, poesía, ensayo, lo que sea, y se comenta. Y la técnica es precisamente centrarnos en el texto, no hay más. El texto es el centro y es lo único que siempre se va a estar haciendo. Sobre esto, bueno, se presenta, se lee y se comenta. Es una estructura que yo en lo particular
que proviene de talleres de los 90, siempre usó mucho, lo usamos en el taller de Guillermo Samperio y proviene de una vieja escuela. Entonces, ¿qué viene? Funciona muy bien el segundo semestre de 2019, fue un éxito muy fuerte. Empezamos a arrancar 2020, íbamos a irnos por un plan de cada 15 días y que nos alcanza la pandemia. Llega la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues esperar. Hubo un impasse porque al principio no sabíamos por dónde iba a avanzar, qué iba a suceder. Nos detuvimos y entonces en finales de junio nos contacta otra vez Osvaldo y dice, va por Zoom. Dijimos, fantástico, sí se puede. Y yo sabía que se podía, digo, soy ingeniero de sistemas, he vivido conectado de forma remota desde el 2000, entonces no me era novedad. Entonces, lo que hicimos fue así, vamos a arrancar y se hizo una convocatoria. Rápidamente se llenaron 2 grupos, el A y el B, así lo llamamos. Orientados a 10, íbamos a 15 porque normalmente sabíamos, yo presentía que iba a bajar la asistencia, que siempre llegaban 12, 10, 12. Y era cada quincena, igual como el plan original. Sin embargo, la demanda continuaba. Nos seguían pidiendo más. Se abrió convocatoria para el C y con los que pidieron para el C se abrió un grupo D. Entonces arrancamos prácticamente en julio, ahí están las fechas, del 2020, con 4 grupos de 10 a 15 personas cada uno, de personas de toda la República. Ya fuera que tuviera experiencia escribiendo, publicando o ninguna experiencia, era abierta por completa la asistencia. Lo que se hizo en esencia es que cada grupo trabajaba un viernes o trabajaba en sábado y se veían cada 15 días. Y al menos también, como ya no podemos repartir papeles, pues nos pasamos a cuestiones digitales. Entonces, ¿esto qué implicó? Que precisamente modificamos un poco el funcionamiento. En vez de entregar papeles, nos volvimos completamente a Google Drive. Se abrió un Google Drive con las fechas. Los autores nos mandaban por correo y después les enseñamos a subir los textos y ahí en pantalla los presentábamos y la rutina fue la misma. Alguien lo leía, la ronda de comentarios, cerrábamos siempre los coordinadores con el comentario y bueno, se invitó. De personas que nunca habían participado, que a ver si me gusta, no sé decir, poco a poco fueron agarrando confianza, era un espacio seguro, y autores también con experiencia empezaron a presentar. De vez en cuando nos visitaban gente de los otros talleres, Mauricio del Castillo, Jorge Armando también nos visitó, y con eso pues, también comentaban. Y el grupo pues empezó a trabajar de forma constante. Además de esto, aprovechamos el foro para lo que llamamos anuncios parroquiales, avisábamos convocatorias. ¿Con qué objetivo? El escribir por escribir para algunos funciona, pero en particular creíamos los coordinadores que era necesario, pues, al menos buscar como fechas u objetivos, y estábamos al pendiente de todas las convocatorias, tanto de medios, revistas impresas, que bueno, bajaron mucho, como concursos, al igual que cualquier cuestión que apareciera, y los anunciábamos y les enseñábamos a leer las convocatorias, porque algo que me había tocado, y por otras experiencias previas, es que luego los autores no mandan en el formato, con los márgenes, con el tipo de letra, con su dominio, no, les enseñamos al grupo también a leer cómo eran las convocatorias para que les enviaran sobre esto. Y en esencia, aunque arrancó como parte de la tertulia de ciencia ficción, algo que al menos ha sido más mi necedad es que no me importa lo que se llama género, lo que mal se llama género. Ahí el texto es el centro, es el objetivo y es sobre lo que se trabaja. Y no importa si de repente alguien empieza a escribir de forma, por llamar, mimética o realista, lo que sea es válido. El que es importante y siempre ha sido por importante es que poco a poco tomen confianza y desarrollen tarde o temprano digan, voy a presentar. Había personas que ya traían textos y los presentaban. Otros se animaban a la semana. Tuvimos casos que tardaron 1 año en presentarse. Tenemos un caso de una persona que al rato lo mencionó, tardó 1 año, taller en un año hasta que se animó a enviar el texto. Entonces, pues eso es el objetivo, es darle espacios, dar un lugar a quienes se presenten. ¿Cuáles fueron los aprendizajes? En 2020, que llevamos el conteo, después ya lo dejamos de hacer, fueron 37 sesiones entre los 4 grupos, sin tomar en cuenta las sesiones a veces individuales, porque había alguien interesado en taller, que le talleríamos de forma aparte, algunos, entre semana, fuera de las fechas, para enviar alguna convocatoria. La asistencia, como es normal, fue disminuyendo, entonces fusionamos los grupos de viernes y grupos de sábado para que cada quien decida qué viernes o qué sábado entrara. Además de esto, varios, que fueron 20 personas, 22 personas se unieron en el núcleo. Son los que de forma consistente, ya fuese viernes, en sábado o inclusive, dado que estábamos en pandemia, de forma constante entraban, de forma constante participaban, de forma constante proponían, de forma constante enviaban los textos.
Y de esa forma se volvió el núcleo. Otros iban y venían. Al estar conectados no dependimos de que nos cerraran el lugar, para que nos corrieran de la librería, nos corrieran de los Ambros o de donde estuviéramos encerrados. En promedio la sesión es de 3 horas y se sigue manteniendo en 3 horas. Ahora, lo que fue interesante es que de una asistencia presencial que era mínima por parte de mujeres, al tenerlo de forma virtual el 65% y se mantiene la estadística, son mujeres. Es prácticamente 2 mujeres por cada varón el que está asistiendo a los talleres y se han vuelto realmente el motor de muchísimas actividades. Y al pasar también a presencial nos permitió pues distribuirnos por todo el país. Tuvimos en 2020 acceso de prácticamente 3, 4 estados diferentes. Entonces, bueno, también sucedieron evoluciones, aprendimos a usar el Drive, las personas aprendieron a usar el corrector de textos. También generamos un grupo de WhatsApp para disminuir la cantidad de avisos parroquiales que nos iban 15, 20 minutos y tomar más textos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a finales de 2020, ahí están las imágenes, el 13 de diciembre tuvimos una sesión de cierre virtual, estábamos todavía en plena pandemia, y a partir de lo que sucedió y un análisis que habíamos hecho, generamos algo que publicamos también en Facebook, que fue el cierre, fue el primer cierre, hicimos los agradecimientos a quienes nos dieron el apoyo durante ese año en la librería, a sus representantes Osvaldo, Víctor, y otras personas, y eso fue el primer año. Pero todo mundo, ese grupo central que quería continuar. ¿Qué pasó? Aunque esa fue la experiencia de 2020, durante 2021 continuó la pandemia. Y continuamos las actividades. Nuevamente las sesiones, el periodo es abierto, pero sí, tomamos vacaciones. Te declara tal periodo de vacaciones o días festivos, pero seguimos trabajando. Todos los grupos se fusionaron para que cada quien decidiera cuándo entrar, entre viernes y sábado, en los horarios que conocían. Abrimos el año pasado 2 grupos más y volvimos a fusionarlos, porque es constante. También el proceso de vida de cada uno hace que vayan. Algunos regresaban meses después, otros se iban y así ha sido. Y es por eso que lo mantenemos abierto, porque de esta forma, cuando consideran pertinente, aunque pase una semana o pase un año, pueden regresar. Conocen la dinámica, conocen el grupo, el cual siguen existiendo, siguen estando presentes. En esencia, pues, sigue siendo la misma dinámica, que es la que ha sido bastante exitosa. La proporción de mujeres sigue siendo 2-1 respecto a los varones. Y aún en 2021 empezaron a mandar a convocatorias y empezaron a ser publicados varios de los talleristas. Y varios de ellos inclusive tuvimos evolución. Personas que presentaban media cuartilla, pasaron una cuartilla, 2 cuartillas, a 5 o 6 cuartillas. Además, empezamos a tener ya visitas de vez en cuando de personas de Perú, Argentina y Chile. Por contacto e interés, los invitábamos y también entraban bajo la dinámica. A finales del 2021, el taller se llamaba el Taller para Amantes de Ciencia Ficción de la Ciudad de México. Era un nombre muy largo y no gustaba. A finales, hace un año atrás, se lanzó una convocatoria interna en el cual se propuso el cambio de nombre. Y el nombre que se adoptó fue Gran Colisionador de Textos Especulativos, es como ahora nos nombramos, GCTE, y fue propuesto por Luis Manuel Solís, una persona que ha estado yendo, y era lógico, pues tenemos biólogos, tenemos físicos, tenemos matemáticos, gustó muchísimo el nombre, era ciencia ficción en su origen, pero se mantuvo que ya no fuese ciencia ficción, se volvió especulativo, no mimético como eje principal. Y tuvimos un cierre, la foto es del cierre el año pasado, cuando por primera vez nos vimos las caras prácticamente, después de año y medio de estar en pandemia. Inclusive hay personas que nunca prendieron la cámara, por fin los vimos por primera vez cara a cara, en diciembre del año pasado. Las actividades han continuado, se han trabajado proyectos en conjunto con otros grupos, más archive.org, ellos les pusimos textos y un residente hizo música en base a los textos. La Universidad Simón Bolívar nos propuso también mandar textos y micros para un proyecto. Empezaron a participar, llamó mucho la atención en Perú. Perú es un núcleo muy fuerte de escritura y tenemos personas que se conectan desde Perú, ya de forma constante, de forma recurrente. Volvimos a abrir un grupo más para seguir alimentando los otros grupos y de esta forma precisamente, pues poder mostrar lo que está sucediendo. Y bueno, este año la fecha ya declarada de cierre es el 17 de diciembre. Si no tenemos declaración de pandemia, nos vamos a volver a ver, seguramente en la Guillermo Tobar de Teresa, o puede que otro lugar para que hagamos una lectura, una declaración de principios y una serie de anuncios que queremos hacer públicos. ¿Por qué?
Porque aunque arrancamos, Adriana y yo como coordinadores, el grupo mismo se empezó a autogestionar desde el año pasado. Empezaron a proponer alternativas. Una de ellas fue, por ejemplo, una serie de conferencias de una cafetería que se llamaron Punto y un Bar. Un colisionador escogía un tema y a lo largo de una hora, a través del Facebook de esta cafetería, transmitía temas asociados con ciencia ficción. Se arrancó un taller de lectura interno de novela ciencia ficción porque detectamos que necesitábamos leer más ciencia ficción, y tanto en novela como en cuento, y platicar de ello. Empezaron a darse sesiones que ya ni siquiera los coordinadores coordinábamos, se coordinaban entre ellos viéndose. Uno de los casos más extraordinarios fue para el Premio Imaginarias de la Matriarcado, un grupo de mujeres que lanzó un premio femenino de ciencia ficción. Se estuvieron reuniendo las colisionadoras cuando menos 4 sesiones y una de ellas rompió récord. Fue de 6 horas la reunión realizando, creo que 6 o 7 textos. Alguien ya maneja el calendario de convocatorias aparte. Estamos trabajando una primera antología de nuestros textos y para el próximo año ya tenemos proyectos. Y algo que es muy importante, lo que está a la derecha es nuestro logo actual. El logo es una creación que es de Damián Neri, él es mención honorífica del Premio Puebla, el Premio de Ciencia Ficción, y forma también parte del colisionador. Este logo nos da muchísimo, lo voy a presentar al final con una serie de características. Nada más como hitos, y ya casi para cerrar, de prácticamente de octubre a noviembre, esto es lo que ha sucedido con actividades, no son todas las publicaciones, pero al menos son los hitos más importantes. Producto del taller se hicieron varios textos, se presentaron 7 textos espejo humeante, el número dedicado a Noir, 5 de ellos quedaron. Y todos los textos fueron tallereados entre nosotros. Micael García, de forma recurrente, ha estado ganando premios, ganó el 3er lugar del Premio Imaginarias. Acá hace 2 días atrás ganó el 3er lugar en Semillas de Sauce. Yo gané el premio, el primer lugar en poesía, en categoría Poesía del Ojo de Uc, y acabamos de presentar el libro del Lord Celestial de Martín Fragoso. Este último es algo muy importante para nosotros. El primer texto, precisamente, surgió en una revisión. Él ya lo había escrito y lo presentó a tallerear cuando nos reuníamos de forma presencial en 2019. Lo tallereamos, lo comentamos, aunque ya estaba a punto de ser publicado en una antología Voces Diversas por Mandragora Editores, se quedó al aire porque quedaba con final abierto. Y Martín pues dijo que precisamente le interesaba continuarlo, la presionó la coordinadora de la antología, y escribió una segunda parte que fue tallereada, corregida y después fue enviada. Esto lo acabamos de presentar el sábado pasado. Todos son hitos y constantemente, al menos cada semana, alguien publica, si es que no son 2. Nuestro logo representa nuestra esencia, aunque está orientado a lo mexicano, ya sabemos que estamos empezando a tener presencia latinoamericana, pero es precisamente todos los elementos que nos conforman, somos, que es precisamente la vida, el escribir, el leer, el crear, lo que somos como grupo. Y la mera verdad, a nombre de los comisionados, nos sentimos muy orgullosos de la labor que surgió a raíz de la pandemia, que ha continuado, que nos ha permitido conectar a tantas personas. Ahorita aproximadamente siguen vivas 30 personas en el grupo interactuando, constantemente están en taller 20 personas, y bueno, es una pequeña presentación de algo que surgió en pandemia, en un momento muy crítico, nos permitió el contacto y ha continuado. Y es un proyecto que sigue ejecutándose y del cual, bueno, hoy les vine a platicar unos minutos. Gracias.